¿no? Ir hacia dónde está ese problema. Entonces vamos a ver un poquito lo que es los paradigmas de programación. Sí, ¿qué es un paradigma de programación? Prácticamente son las diferentes formas que tenemos de programar. Una de ellas ya la vimos, que es como la que les acabo de mencionar, que es la programación estructurada. Sí, que usábamos una programación secuencial, usamos ciclos y condicionales. Sí, ahora para resolver lo que es el problema, de otras maneras, pues vamos a recurrir a lo que es la programación orientada a objetos. Sí, ¿qué vamos a hacer con este tipo de programación? Pues vamos a dividir nuestro sistema en pequeñas partes, que en programación orientada a objetos se conoce como objetos. Sí, y estos objetos, pues se van a comunicar entre ellos. Que entonces, básicamente, la programación orientada a objeto, ¿sí? Nos va a permitir crear varios objetos y estos objetos se van a crear en una plantilla que se va a llamar clase, ¿sí? Ahora, para llamar a estos objetos vamos a utilizar mucho el término instanciar, ¿sí? Vamos a instanciar o significa mandar a llamar a ese objeto, ¿sí? Para utilizarlo. Ahora, estos objetos, ¿qué son? Pueden ser atributos o pueden ser métodos, es decir, yo puedo mandar a llamar un atributo, es una característica que va a tener un objeto. En este caso, por ejemplo, el objeto persona, ¿no? Pues el objeto persona puede tener, más bien tiene un nombre, ¿no? Tiene apellidos, puede tener un correo, una contraseña, ¿sí? Todos estos objetos los vamos a mandar a llamar en nuestro programa cuando nosotros necesitemos de esos datos. Y en el caso de los métodos, este tipo de objetos, pues lo que va a hacer es que realiza una función, ¿sí? Una funcionalidad. Y puede ser desde, por ejemplo, editar perfil, iniciar sesión, cerrar sesión, cambiar contraseña. Siempre vamos a tratar de que nuestros métodos estén de manera como de verbo en infinitivo, ¿no? Editar, iniciar, cerrar y sobre todo tiene que, al momento de que tú lo veas, sepas qué es lo que hace ese método, ¿sí? Debe de decir, no sé, si por ejemplo vamos a hacer un programa sobre la funcionalidad de un auto, ¿no? ¿Qué puede hacer un auto? Puede arrancar, puede frenar, etcétera. Entonces, vamos a utilizar esos verbos, esas palabras, ¿sí? Okey, vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en la programación orientada a objetos? Pues utilizando clases, objetos, las propiedades que van a ser los atributos que ya mencionamos, el nombre, los apellidos y los métodos, como ahorita también ya vimos, que es arrancar, frenar, iniciar, crear un perfil, etcétera, ¿sí? Y la herencia, que nosotros vamos a poder heredarle a otra clase lo que es, un método, una funcionalidad e incluso propiedades o características que tenga otra clase y que esto nos va a permitir, pues, reutilizar código y no tenerlo que volver a escribir. Okey, vamos con la siguiente. Entonces, prácticamente los objetos es todo lo que nos rodea, ¿no? Una televisión, una casa, un perrito. Entonces, vamos a tratar de abstraer todos esos objetos y pasarlos a lo que es, la programación, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la computadora, ¿qué atributos tiene la computadora? La computadora va a tener un tamaño, un color, ¿sí? Entonces, a la primera parte se le conoce como atributo y después, pues, siempre va a tener lo que es un valor, atributo, valor. Igual acá, en la fotografía aquí del perro, pues, el perro va a tener un tamaño, ¿sí? Este va a ser su atributo y su valor es que el tamaño que tiene. El color igual atributo y su valor, que va a tener un color café. Igual con la casa va a tener un tamaño, color, atributos y sus valores. Es lo que vamos a estar manejando con los objetos. Y ahora las clases. Y como ya mencionamos, la clase va a ser nuestra plantilla, nuestro molde. Hagan de cuenta que por aquí yo tengo una clase de un auto donde pues voy a colocar, aquí por ejemplo viene un poquito más especificado, la clase coche puede tener varios atributos como color, las puertas, velocidad y métodos como arrancar, frenar, acelerar. Y esta plantilla me va a permitir que yo a otras clases le herede
estas funcionalidades y estos atributos. Entonces me va a permitir ahorrar bastante código. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer otra clase, pero de otro vehículo, pero este vehículo no quiero que herede el color negro, sino que herede un color amarillo, un color rojo y azul. Entonces, cada una de estas clases va a heredar solamente los atributos y métodos que necesite. Y aparte, independientemente, cada una de estas clases o subclases va a tener sus propios métodos y atributos, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar bastante a ahorrar, nuestro código. Okey, siguiente, vamos a ver lo que es, la sintaxis que va a tener una clase. La palabra reservada class, después va a ir seguido del nombre de esa clase. La clase siempre debe iniciar con una letra mayúscula, ¿sí? Es parte de su correcta sintaxis, ¿sí? Y normalmente es clase, por ejemplo, laptop y bueno, aquí en este ejemplo viene, bueno, es otra versión de Python. Anteriormente, en la clase tenía que llevar estos paréntesis. Ahorita en la nueva versión, solamente lleva paréntesis cuando se va a tratar de una herencia, cuando vamos a heredar algunas características de otra clase. Entonces, cuando vamos a crear una clase y esta no se trata, no va a heredar, no se ponen los paréntesis, únicamente tenemos que colocar class, laptop, 2 puntos. Entonces aquí hay que omitir estos paréntesis. Sí, y ya dentro de la clase vamos a ir colocando cada uno de los atributos. Por ejemplo, ¿qué atributos podría ser de la laptop? El tamaño, no sé, el color, la marca, el modelo, ¿sí? Esos podrían ser los atributos que tenga en este caso la clase laptop. Sí, acá, por ejemplo, dice, bueno, tiene aquí lo que es un atributo, ¿sí? Con un valor, booleano, que en este caso dice si tiene, SSD, ¿no? Entonces, en este caso dice que sí, que es verdadero. Sí, entonces esta es nuestra sintaxis. Palabra reservada class, nombre de la clase iniciando con mayúscula, 2 puntos, sin paréntesis. En la nueva versión de Python no lleva paréntesis, a menos que vaya a heredar de otra clase. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, está claro para mí. Está claro, Jessy, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, aquí entonces, en resumen, la programación orientada a objetos nos va a permitir reutilizar el código, hacer sistemas mucho más complejos y nos va a permitir facilitar lo que es el mantenimiento de nuestro programa. Sí, ahora vamos a ver un poquito. Se recuerdan que ya vimos los métodos o las funciones, ¿no? Que normalmente las funciones nosotros utilizamos la palabra reservada def, después el nombre de nuestra función o método y paréntesis, 2 puntos, y aquí abajo poníamos las instrucciones que iba a hacer esa función. En el caso de la programación orientada a objetos, es prácticamente lo mismo, con algunas pequeñas diferencias. En este caso, se le conoce como método, pero inicia igual. La palabra reservada def, el nombre que va a tener mi método, pero, dentro de los, aquí en este caso, dentro de unos paréntesis debemos de colocar la palabra self, ¿sí? ¿Para qué se va a utilizar esta palabra self? Para hacer referencia a la clase que la contiene, es lo único, ¿sí? Esto siempre se hagan de cuenta que esta va a ser su esqueleto. Siempre que ustedes pongan un método, este va a ser el esqueleto. Def, nombre del método, y entre paréntesis self, 2 puntos, y lo único que va a variar es que si ustedes recuerden que en una función, cuando hacíamos, por ejemplo, llamar a la función suma, nosotros le mandábamos, ¿no? Los argumentos le mandábamos el número 1 y el número 2. Lo recibía la función y recuerdan que acá le llegaban los parámetros y había que anotar número 1, número 2. Aquí es muy parecido. Entonces ponemos la palabra reservada def, nombre del método, entre paréntesis, siempre va a ir self. Esta es obligatoria. Ahora, los parámetros que va a recibir van a ir después del self. Este siempre va y enseguida coma y empiezan a anotar aquí lo que son los objetos o
los parámetros con los que va a utilizar para realizar ya sea mandar un mensaje, realizar una operación, aquí se van a colocar después del self. Ahora, el self nos va a permitir ir creando rápidamente nuestros objetos, ¿sí? Entonces le ponemos otra vez la palabra self, punto, el nombre de la variable, ¿sí? Por ejemplo, no sé, aquí nombre igual, y aquí en este caso puede ser un algoritmo, una operación, o puede ser un valor. Por ejemplo, self.nombre va a ser igual a nombre, o self.color va a ser igual a color. Ahorita lo vamos a hacer con los ejercicios, es para que ahorita tengan un panorama un poquito más general de todo, pero ahorita vamos a hacer ejercicios aplicando todo esto. Sí, vamos a ver, bueno, ¿hasta acá alguna duda con la estructura de los métodos? Pues yo creo que no. Gracias, Jazz. Ok, vamos a pasar con un método que es muy importante, que se le conoce como el método constructor, ¿sí? Este método me va a permitir, pues, ir construyendo todos mis objetos, ¿no? Todos mis atributos, y es el que me va a permitir iniciar. Ahora, cuando ustedes empiecen a hacer ya un programa, ese programa siempre debe de contener lo que es un constructor, porque este es por donde va a iniciar, ¿sí? Aquí va a iniciar su programa. Ahora, ¿puede haber más constructores dentro de su programa? Sí, pero pues va a ser el principal, ¿no? Donde va a iniciar. Siempre va a haber una clase por donde va a iniciar ahí todo su programa. Entonces, normalmente igual, el método sería anteponer primero def, espacio, guión bajo, init, guión bajo, paréntesis y 2 puntos, ¿sí? Y empiezan a anotar acá. Dentro de nuestro constructor se acostumbra que vayan todos los atributos, no directamente sobre mi plantilla de la clase, sino dentro del constructor. Pero ahorita lo vamos a ver. Igualmente acá también, bueno, acá está mal esta imagen, pero debería de ser acá self, ¿sí? Entonces, def, guión bajo, init, igual, doble guión bajo, y entre paréntesis, acá debería de ir self, coma, y aquí adelante vamos a ir agregando cada uno, así como lo teníamos acá, vamos a ir agregando cada uno de nuestros objetos, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a hacer. Ok, ahora, acá en nuestra estructura, por ejemplo, acá tenemos 2 clases. La primera clase, bueno, en este caso se llama clase persona. Cuando nosotros iniciemos nuestro programa, ya les dije que todo lo que es nuestros atributos van a ir dentro del método constructor. Entonces, como ya no vamos a poner nada aquí en la clase persona por el momento, hay que poner la palabra reservada paz, porque por lo que estuve investigando dice que si puede pasar que programemos algo y tú no le pongas nada, simplemente pongas, por ejemplo, clase, persona y enseguida tus métodos y se ejecute el programa, pero va a haber ocasiones en que de todo el código por ahí ya te marca algún error porque la clase está vacía. Entonces, como la clase no puede estar vacía, es decir, que no tenga aquí ningún atributo, debemos de colocarle esto, paz. Posteriormente, nosotros a lo mejor agregamos aquí atributos dentro de nuestra clase, pero mientras no lo hagamos, debemos de colocar la palabra paz. Hagan de cuenta que es como su esqueleto, clase, persona, y mientras ustedes no le escriban nada, le tenemos que poner así, de esa manera. Ahora, acá después de la clase persona, aquí ya viene lo que es nuestro método constructor. No sé si ya lo ubican, la palabra def, de definir, guión bajo, init, doble guión bajo, ¿sí? Y entre paréntesis, acá está la palabra self, que les dije, esta siempre va. Ahora, si observan, acá estamos creando nuestros objetos, ¿sí? Que en este caso estos objetos son los atributos, ¿sí? El atributo, nombre y edad. Ahora, para ir creando estos objetos, debemos iniciar con esta misma palabra, self, seguida de un punto y el nombre de mi atributo. Entonces le pongo self.nombre es igual a nombre. Aquí podría yo hacer esto, self.nombre es igual a Dan, ¿sí? Pero recuerden que
Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de pedirle al usuario que ingrese los datos, ¿no? Prácticamente, pues, nuestro programa debe ser interactivo, ¿no? Tú debes ingresar datos y el programa lo debe procesar, no deben estar aquí de manera estática, sino que tiene que ser dinámico. Es por eso que aquí le estamos diciendo que el atributo nombre va a ser igual al nombre que el usuario va a ingresar, ¿sí? Igual acá, self.edad va a ser igual a la edad, ¿sí? Es decir, que estas son como nuestras variables, ¿no? En nuestra variable nombre vamos a almacenar lo que el usuario ingrese y en edad también, ¿sí? Entonces, como ya tenemos estas variables acá y se van a recibir para procesarlas, recuerden que cuando hacíamos las funciones o los métodos, teníamos que agregar acá los parámetros. Es decir, si aquí yo voy a procesar 2 datos, que es o 2 variables, que es nombre y edad, acá yo las tengo también que agregar, ¿sí? Aunque ustedes dirán, pero acá tengo 3 parámetros, ¿sí? Acá hay, 3 parámetros, entonces tiene que recibir 3, no. Hagan de cuenta que este self siempre debe ir ahí, pero no es un parámetro, es simplemente para hacer referencia a, en este caso, a la clase persona, pero este va acá. Este siempre se coloca y simplemente agregamos, en este caso, los objetos o las variables que vamos a utilizar, ¿no? Al poner self.nombre, self.edad, ya estamos convirtiendo esto en un objeto. Aquí ya tenemos nuestros objetos de tipo atributo, ¿sí? Ahora, vamos a crear otro, lo que es otro método. En este caso, el método se llama saludar. Entonces, este es nuestro método constructor. ¿Cómo lo identificamos? Porque tiene que decir doble línea, doble guión bajo init. De esta manera lo identificamos. Y cuando ya son métodos de clase, simplemente es como ya habíamos hecho las funciones def, de definir, ¿sí? Después el nombre de nuestro método, que en este caso es saludar, y siempre, siempre entre paréntesis debe de llevar la palabra self, siempre. Sea el constructor o cualquier método que hagamos, siempre va a ir el self. 2 puntos y dice imprimir. Y acá ya habíamos visto esta parte, ¿no? Que formateamos. Entre comillas ponemos todo el texto y entre llaves vamos a colocar el objeto. En este caso, ¿cuál es mi objeto? Nombre. Entonces, acá se coloca self.nombre. Entonces, cuando yo le mande, por ejemplo, como nombre a Adán, ¿no? Y su edad, los va a recibir, en lugar de que diga self.nombre es igual a nombre, ya va a decir Adán, y aquí ya va a dar la edad de Adán, y en automático va a decir, hola, soy Adán y tengo tantos años. Es lo que va a hacer este pequeño trozo de programa. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Ahorita lo vamos a ver ya con los ejercicios. Pero más o menos quedó claro. Sí, bien, gracias. Gracias, Yasmín. Ok, vamos rápido con ver los conceptos básicos de la herencia. Prácticamente así como nosotros heredamos de nuestros padres ciertas características como el color del cabello, que tu cabello sea rizado, sean negros, ¿sí? También aquí en la herencia, una clase puede heredar de otra clase, ¿sí? Ya existente. Ahora, prácticamente la herencia pues va a ser uno de los pilares más importantes en la programación, ¿sí? Porque nos va a permitir pues ahorrar bastante código, ¿sí? Y ya como lo mencioné, bueno, nos va a permitir recibir las características, los métodos y atributos de otra clase. Aparte también, como ya les mencioné, tendrá sus propios métodos y atributos, ¿no? Independiente de lo que está heredando. Okay, entonces aquí vamos a ver la nomenclatura de la herencia, ¿sí? Para los términos, cuando nosotros manejemos la programación y veamos un poquito de heredar, vamos a ver 2 términos que son muy importantes, que se le conoce como la superclase, ¿sí? O la clase padre, es decir, esta va a ser la clase que va a heredar todas las características y los métodos a otras clases que se les va a conocer como las clases hijas o subclases, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que la superclase es el papá y la subclase pues es el hijo,
¿sí? El hijo va a heredar del papá. En este caso, una subclase va a heredar de una superclase o de una clase padre. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Sí, todo bien. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de herencia. Tenemos aquí a la clase persona. Y en nuestra clase persona tenemos estos atributos, lo que es nombre y edad. Ahora, esta clase persona, ¿sí? Por ejemplo, acá en la subclase trabajador, va a heredar de la clase persona el nombre, ese atributo nombre y edad. Es decir, ya no tengo que volver a escribirlo, simplemente lo voy a mandar a llamar desde una clase donde ya existen estos atributos. Sí, es por eso que va a heredar. Sí, entonces, esta subclase o clase hija va a mandar a llamar estos atributos para ya no volverlos a escribir. Ahora, en este caso, la clase hija que se llama trabajador va a tener otros atributos que aquí no aparecen. Por ejemplo, si él quisiera reflejar cuánto gana de sueldo, qué cargo ocupa y en qué empresa trabaja, no vienen en la clase padre, ¿sí? Es por eso que únicamente va a heredar los atributos que necesita y aparte va a crear los suyos propios, ¿sí? Ok, y vamos a ver algunos tipos de herencia. Tenemos varios tipos de herencia. La herencia simple, que es la que ya mencionamos, que es una clase padre que hereda a su clase hijo, ¿sí? Esa creo que ahorita no hay ningún problema porque ya la mencionamos. Ok, y vamos acá. Seguimos con la herencia jerárquica, en donde lo que vamos a hacer es que una superclase le va a heredar a varios hijos, ¿no? A varias subclases. En este caso tenemos subclase 1, tenemos la 2 y la 3 como si fuera el hijo 1, hijo 2, hijo 3. Estos 3 van a heredar de una sola clase. En este caso, de una clase padre o de una superclase, ¿sí? Entonces, esta es la herencia jerárquica. Ok, vamos con la herencia múltiple. En el caso de la herencia múltiple, pues acá una clase hija va a heredar de 2 clases, ¿no? De una superclase, de la superclase 1 y de la superclase 2. Como si, por ejemplo, acá el hijo va a heredar del papá y de la mamá, ¿no? Va a heredar ciertas características de aquí de él y de ella. Entonces, cuando está heredando de 2 clases, se le va a conocer como herencia múltiple. Y ya por último, vamos a ver lo que es la herencia multinivel, donde, por ejemplo, tenemos una clase padre que está heredando ahora sí que de la clase abuelo, va a heredar ciertas características, pero acá la clase hijo está heredando de la clase padre. Pero hagan de cuenta que todos los atributos de la clase abuelo se van a unir con los atributos que aparte tenga la clase padre. Entonces el hijo al heredar del padre realmente está heredando atributos pues de ambas clases. Sí, va a estar jalando de ambas. Sí, en cambio, por ejemplo, acá en la clase del abuelo, él solamente va a tener sus atributos. En el caso del padre, pues va a jalar los atributos que necesite de la clase superior de él y la clase hijo, al jalar los atributos de la clase padre, pues también a su vez va a estar jalando de la clase abuelo. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? A ver, entonces hay una herencia multinivel, una herencia múltiple. Ajá. Eh, Y simple. la herencia simple es la primera, ¿no? Ajá, la de que el papá le hereda nada más al hijo, ¿no? Ajá, La jerárquica, pues que una sola clase le va a heredar a varias hijas, ¿no? A otras clases. Clase 1, perdón, subclase 1, 2 y 3. Ellas 3 van a estar heredando de una superclase, todas ellas. Y ok, la múltiple, pues tenemos que una subclase o una clase hijo puede heredar tanto por ejemplo, de una superclase 1 y es decir, acá hay una clase y acá hay otra, ¿sí? Es decir, de 2 clases está heredando, ok, ok. no de una, y ya pues la última
tenemos que, pues, el hijo va a heredar del papá y el papá está heredando del abuelo, ¿no? Ok. Por Ok. eso es así multinivel, ¿no? Serían la diferencia de cada una de ellas. Perfecto, gracias. Y pues ya por último, pues aquí está lo que es la sintaxis de, bueno, cuando se va a heredar algo, pues normalmente, por ejemplo, tenemos el nombre de la clase, perdón, la palabra reservada class, el nombre, recuerden, cuando va a heredar, ya no se llama superclase o clase, ¿no? Ya pasa a ser un hijo o una subclase. Sí, es por eso que aquí ya tenemos que es la palabra reservada class, el nombre de la subclase, y aquí, entre paréntesis, se coloca de qué clase va a heredar. Es decir, como si aquí fuera clase hijo y aquí le pusiéramos clase padre, aquí adentro. ¿Sí? Al colocarle entre los paréntesis el nombre de la clase, significa que de esta va a heredar todos sus atributos y todos los métodos que contenga esta clase. Y luego tenemos por acá 2 ejemplos. Tenemos clase base, ¿sí? Y bueno, y aquí irían sus instrucciones y la clase derivado de clase, ¿no? Que es como si, por ejemplo, aquí dijera clase hija, y aquí que también podría ser una clase padre, ¿no? Es decir, de dónde voy a jalar todos los atributos, ¿no? Que necesito, pues de la clase base o de la clase padre o de la superclase. Entonces, hay varios nombres, ¿no? Para referirnos a tanto a la clase padre y a la clase hijo. ¿Sí? Y esto, bueno, sería todo así a grandes rasgos de lo que es la programación orientada a objetos, clases, métodos, objetos y un poquito de herencia. Ok, hasta acá, ¿todo bien? Si hubiera una herencia múltiple, ahí en vez de simplemente nombre clase superior, irían los dos nombres, ¿no? Ah, si fuera de qué, perdón, de Una múltiple. herencia múltiple. Ah, exacto. Por ejemplo, de la múltiple quedamos que tendría que heredar de 2 clases, Ajá, ¿sí? sí. Hasta acá, ¿alguna otra duda? Sí, No, de no. momento no. ¿Me puedes repetir nada más el constructor? Ok, ok. Vamos a regresar acá. Prácticamente el método constructor, bueno, en nuestros programas debe de ir a fuerza, ¿sí? El método constructor me va a permitir desde acá, se puede decir que inicializar mis objetos o mis atributos. Es decir, por ejemplo, si en este caso la clase persona, ¿qué atributos puede tener la clase persona? Puede tener un nombre, una edad, puede también tener apellidos, ¿sí? Una estatura, ¿sí? Entonces, todos esos atributos, normalmente, en el caso, bueno, de programación orientada a objeto en Python, e inclusive en otros programas como Java, siempre tienen un método constructor donde a partir de él se inicia el programa y deben de tenerlo, ¿sí? Normalmente en Java, el método constructor inicia con el mismo nombre de la clase, es decir que, por ejemplo, el método constructor en Java se llamaría también persona, ¿sí? Llevaría el mismo nombre y de esa manera en Java lo identificamos. En el caso de Python, lo vamos a identificar porque vienen estos 2 guiones bajos, init y así, ¿sí? Y de esa manera identificamos nuestro método constructor, que es donde inicializamos nuestros atributos, todos los atributos que vamos a tener y toda la funcionalidad que va a tener nuestro programa, vamos a ir realizando métodos independientes. Esos métodos ya no inician con init, simplemente lleva la palabra reservada def y el nombre del método, y entre paréntesis la palabra self, ¿sí? Gracias, te agradezco. Ok. ¿Alguna otra duda? No. Ok, vamos entonces a empezar con los ejercicios para que vayan abriendo por ahí su Colab y vayan haciendo los ejercicios.
Ok, entonces, ejercicio número 1. Ok, vamos a poner aquí en práctica lo que son vamos a crear clases y objetos, ¿sí? Para que así ya les quede un poquito más claro. Ahorita va a ser de una manera muy simple. Esta no es ahorita toda la manera correcta en que debemos programar, pero a mí me ayudó bastante a entender qué era una clase y cómo funciona y cómo son los objetos y cómo llamarlos, ¿sí? Pero esa no es la estructura correcta que se debe realizar, pero ayuda mucho a que entendamos esa parte, ¿sí? Entonces, el primer paso vamos a crear nuestra clase, ¿sí? Crear mi clase. Ok, ¿cómo dijimos que creamos nuestra clase? Con la palabra reservada class y el nombre de la clase que debe de iniciar con mayúscula, ¿no? Entonces le vamos a poner acá la clase persona y 2 puntos. Les dije que ya no lleva, aquí no lleva paréntesis, simplemente clase persona 2 puntos. Es la estructura de una clase. Solamente lleva paréntesis cuando vamos a utilizar herencia, ¿sí? Y vamos a heredar, entonces acá le ponemos el nombre de la superclase, ¿no? En este caso no, en este caso vamos primero poco a poco, ¿sí? Entonces, ahí está. De esta manera ya creé lo que es mi clase, ¿sí? Ahora, aquí voy a crear mis atributos dentro de mi clase, que eso no es todavía lo correcto, pero es para que vayamos entendiendo un poquito cómo funciona esto de los objetos y de las clases. Entonces, vamos a crear mis atributos. En este caso, únicamente le voy a crear por el momento un atributo que va a ser nombre. Y aquí le voy a ingresar, por ejemplo, Víctor. Sí, le voy a poner acá Víctor. Y entonces ya tengo mi clase y ya he creado el atributo que se llama Víctor. Ahora, ¿cómo puedo acceder a él? Aquí me voy a salir de mi clase. Recuerden, todo lo que se encuentre identado dentro, en este caso de la clase, va a estar ahí, ¿no? Dentro de la clase. Ahora ya no quiero estar dentro de la clase, pues me tengo que volver a colocar al mismo nivel de clase para salirme de ahí y entonces le voy a poner acá, acceder al objeto, ¿no? Al objeto. En este caso, bueno, mi objeto es el atributo, ¿sí? Atributo de la clase. En este caso, ¿cómo se llama la clase? Se llama persona, ¿sí? Persona. Entonces, ¿cómo puedo llamar o instanciar este atributo? ¿Sí? Ya cuando empezamos a manejar prácticamente una clase, todo lo que se encuentre dentro de mi plantilla son objetos. Entonces, ¿cómo puedo llamar a ese objeto? Entonces aquí lo voy a imprimir, ¿no? Le voy a poner, ya saben, print y entre paréntesis, ¿cuál va a ser mi sintaxis? Sí, aquí le voy a poner sintaxis. Mi sintaxis va a ser el nombre de mi clase, punto, y el atributo, ¿sí? Que este va a ser mi objeto. Entonces aquí voy a colocar, ¿cómo se llama mi clase? Se llama persona. Ahora, cuando nosotros llamamos un objeto, se utiliza el término instanciar. Instanciar significa llamar o invocar, ¿sí? Entonces normalmente van a utilizar, vamos a instanciar, ¿sí? Entonces persona, instanciamos el objeto que en este caso va a ser nombre, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar. Vamos a esperar. Y lo que va a hacer ahorita es que va a llamar el valor que contiene el atributo nombre. Entonces, de esta manera nosotros instanciamos o llamamos los objetos, ¿sí? Todo aquello que se encuentre dentro de una clase ya se convierte en un objeto. En este caso, los atributos como puede ser nombre, edad, estado civil, apellidos, son los atributos y son los que se van a mandar a traer. ¿Cómo se mandan a traer? Simplemente colocando el nombre de la clase donde se encuentra, punto, y ponemos lo que es nuestro atributo. ¿Hasta acá alguna duda? No, yo lo Gracias, todo estoy. bien.
Ok, conforme vamos avanzando, ya se va a ir complicando un poquito, ¿sí? Pero eso es son varios ejercicios para que entendamos estos conceptos con la práctica. Entonces vamos con el ejercicio número 2. ¿Sí? Entonces le vamos a poner acá. Ejercicio 2. ¿Sí? Seguimos con las clases y objetos. Ok, vamos a crear una clase que se llamará jugadores, ¿sí? La clase jugadores. Entonces acá vamos a colocar nuestra palabra reservada class y vamos a ponerle jugadores A, ¿sí? 2 puntos. Recuerden que de esa manera creo mi clase. Ahora, todo lo que esté dentro de mi clase van a ser los atributos o características que van a tener, en este caso, mi clase jugadores. Y prácticamente van a ser objetos que después vamos a llamar. ¿Sí? Entonces, creamos la clase jugadores y los atributos van a ser los siguientes. Jugador 1 va a ser igual a, aquí le vamos a poner Messi, ¿sí? Y jugador 2 va a ser igual, y aquí le vamos a poner Cristiano Ronaldo. ¿Sale? Ya tenemos nuestros atributos. Ahorita por el momento, hasta ahí. Es todo lo que va a contener de atributos esta clase. Entonces me voy a salir de mi clase, ¿sí? Con el retroceso, regreso al inicio para salirme de mi clase, porque recuerden que si sigo con la indentación va a quedar dentro. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Vamos a acceder a los valores, ¿sí? Entonces aquí le voy a acceder, ¿sí? Al valor, aquí, a los valores de mis objetos. En este caso, mis objetos son mis atributos, ¿sí? J1 y J2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo quedamos que era? Bueno, vamos a mandarlo a imprimir con print y para instanciarlos o llamarlos es nombre de la clase, que en este caso es jugadores A, y después quedamos que era punto y el nombre de mi objeto. En este caso quiero jugador 1, ¿sí? Quiero imprimir el valor Messi, ¿sí? Entonces, de esta manera lo ejecuto y aquí está, Messi. ¿Sí? Ya logré acceder a ese valor. Ahora quiero acceder a Cristiano Ronaldo, hago lo mismo. Print y también le pongo jugadores A, ¿sí? Punto, y aquí le voy a poner J2 y lo ejecuto y aquí ya está, Ronaldo, ¿sí? Inclusive acá ustedes le pueden agregar el texto, ¿no? El jugador 1 es 2 puntos y recuerden que hay que concatenar con coma y después, en este caso, ¿se acuerdan que nosotros era el texto y después las variables? Ahora ya no se le conoce como variables, sino que son objetos, ¿sí? Entonces, para instanciar el objeto debemos poner la clase, punto y el objeto. Entonces, hacemos lo mismo acá. Igual le ponemos el jugador 2 ponemos 2 puntos, cerramos la comilla y coma, ¿sí? Y mandamos a imprimir y ahí está. El jugador 1 es Messi y el jugador 2 es Cristiano Ronaldo. Vale, hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿O vamos bien? Vamos bien. Sí, vamos bien. Ok, ahora lo vamos a hacer un poquito más complicado, ¿sí? Vamos a agregar aquí, tenemos aquí una clase, ¿no? La clase jugadores A. Vamos a agregar otra. Bueno, voy a borrar esta parte de acá. Aquí mismo lo voy a hacer. Vamos a agregar otra clase. ¿Sí? Esta clase se va a llamar jugadores B. 2 puntos. Entonces ya tengo creada mi clase. Aquí está mi clase y le voy a poner jugador 3, que va a ser igual a,
Y aquí, bueno, a ver, ayúdenme con el nombre de algún jugador. Chicharito Hernández. Ok, a ver. Chicharito, ahí está, ¿ok? Y aquí vamos a volver a repetir el jugador 1, ¿sí? Jugador 1, pero acá otro nombre de otro jugador. Que por ahí se sepan. Que se les ocurra. Neymar. A ver, Neymar. Ok, ¿cómo se escribe? Ahí, ¿así? Sí, así. Ok, entonces ya tenemos, ¿no? Dentro de la clase jugadores A, tengo dos atributos, ¿no? O dos objetos, el objeto o atributo J1 y el J2, que es el jugador 1, jugador 2. Y dentro de la clase jugadores B, también tengo dos objetos, ¿no? Que es el atributo de J1 y el J3, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a acceder, aquí primero vamos a acceder al objeto o atributo J2, por ejemplo. Entonces ya vimos que se estaba fácil, ¿no? Que nada más era print. Y aquí adentro había que poner el nombre de la clase, que por ejemplo el J2 se encuentra dentro de jugadores A, ¿no? Aquí no está. ¿Sí? Entonces le voy a poner acá, jugadores A, y voy a instanciar mi objeto, que en este caso quiero el J2, ¿no? Entonces le pongo J2, ¿sí? Y voy a ejecutar. Y aquí está, ¿no? Ya mandé a traer o pude tener acceso a este objeto que es, en este caso es Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es el objeto J2. Ahora, si por ejemplo yo quiero acceder al objeto J1, pero de la clase jugadores B, sí, entonces lo voy a mandar a imprimir print y le voy a poner acá, en este caso, el nombre de la clase, ¿no? Que sería jugadores B. Y voy a mandar a instanciar, en este caso J, quedamos que era J1, ¿sí? Ahora, pregunta, si estoy instanciando el objeto o el atributo J1 y aquí en la clase jugadores A tengo a Messi y aquí tengo a Neymar, ¿qué creen que vaya a imprimir? ¿A Messi o a Neymar? A Neymar. ¿Ok? ¿Alguien más que esté en contra de eso? ¿O todos están de ¿Cómo? acuerdo? Yo estoy de acuerdo porque dice jugadores B, ¿no? Ajá, exacto. Entonces acá, que no, aunque tengan los mismos nombres, lo que son nuestros objetos, nosotros vamos a saber dónde va a acceder a ese valor con saber el nombre de la clase. En este caso, jugadores B es el que más bien en este caso yo les pedí que jugadores B, ¿no? Me mandaron a traer el objeto J1. Por ejemplo, si yo quisiera J1, pero de jugadores A, ¿qué tendría que hacer en esta línea de código? Pues habría que ponerle print jugadores A.J1, ¿no? Exacto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en indicar de qué clase, ¿sí? A qué clase queremos acceder a sus objetos, ¿sí? Entonces acá jugadores A.J1, ¿sí? Y mandamos a imprimir. Y ahí está, ¿no? En el caso del primero que es aquí en jugadores B, pues imprimió Neymar. Y en el caso de jugadores A, está imprimiendo a Messi, ¿sí? Entonces, esta es una manera, digo, muy práctica de entender, o sea, a qué objetos van a tener acceso dependiendo de la clase donde ustedes estén diciendo, ¿sabes qué? De la clase jugadores B, yo quiero el objeto J1 y de la clase jugadores A, yo quiero tal objeto. ¿Sí? Esta es la dinámica que tiene la programación orientada a objeto, que ustedes siempre le van a decir, quiero tal objeto de tal clase. ¿Cómo llaman esos objetos?
Después de la clase va el punto y el nombre del objeto, ¿sí? Que en este caso los objetos pues vienen siendo los atributos, pero también podríamos mandar a traer un método, que más adelante vamos a ver. ¿Hasta acá alguna duda con esta parte? Ok. No, bien, nada más que creo que nos quedan como 3 minutos. Bueno, 2 dice aquí. 2 minutos Es y se acaba. correcto. Ok. ¿Vamos a seguir o le paramos hasta acá? Como ustedes consideren. ¿Qué dice el público? Así, ustedes su tiempo, si tienen algo que hacer, están cansados. Aquí ya más o menos pues dimos una introducción. Sí. Ustedes decidan. Bueno, yo no he hecho, ni siquiera he leído lo que estábamos haciendo en clase. A lo mejor conviene que lo lea, ¿no? Ok. Sí, ayuda bastante, pero ya con esto ya queda un poquito más claro lo que es una clase y un objeto, ya cuando ustedes repasen un poquito Sí. lo que vimos, bueno, los apuntes del profe, les va a quedar más claro. Ok, ok. Muy bien, Entonces, esto sí. hasta acá le dejamos. Ok, ¿Va? va que va. Muchas gracias. No, al contrario. Descansen. Raúl, hasta Gracias. luego, Raúl. Nos vemos el sábado. El sábado nos vemos. Gracias. Bye. Bye.